Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a meditar, Dios mío, en tu palabra. Queremos, Señor, aprender. Queremos, Señor, entender. Ayúdanos, Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón sea libre, Señor, de cualquier lazo que pueda haber del enemigo, Dios mío, y que podamos ser libres, como dice tu palabra. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Señor, es nuestro deseo, es nuestro anhelo. Ilumina nuestras mentes, Señor, y abre nuestros ojos para que podamos ver con claridad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Podemos acomodarnos, hermanos, y ponemos la diapositiva. El día de hoy, hermanos, el Señor me ha guiado a poderlo llevar a un viaje más allá del mar. Así dice la diapositiva. Más allá del mar. No a Jerusalén, no a Roma, no a Éfeso, es decir, no a esos lugares que la Biblia nos muestra, sino a nuestro propio continente. Es decir, esta mañana, hermanos, me gustaría meditar y presentarles un sermón, ¿cómo se dice?, histórico. Porque Dios me ha estado hablando últimamente acerca de las tradiciones del mundo, las tradiciones de los hombres, y me ha estado hablando acerca de cómo, de alguna manera, inocentemente, a veces sin darnos cuenta, la iglesia, no nosotros, sino la iglesia mundial, adoptó normas, métodos y estructurizó la iglesia de una manera casi errónea, porque así se la enseñaron y así la iglesia siguió hacia adelante, pues la iglesia mundial. Y para poder entender bien, hermanos, la iglesia del Señor, pues Dios me ha estado martillando en el sentido que nosotros necesitamos definirnos bien, porque Cristo viene por su iglesia. Y yo me preocupo cuando leo allá en Apocalipsis, cuando cae Babilonia. Babilonia es el sistema religioso del mundo. Babilonia, hermanos, es un sistema mundial, pero religioso, que vino a afectar al mundo entero, a la humanidad entera, desde tiempos de Babilonia. De hecho, en Apocalipsis, cuando Babilonia cae, el Señor dice: salid de ella, pueblo mío, para que no recibáis ninguno de sus juicios. Viene un juicio sobre Babilonia, viene un juicio sobre la religión, viene un juicio sobre la tradición, porque esto el Señor, hermanos, a Jesús nunca le gustó la tradición. Él a los religiosos de su tiempo los regañó y les dijo: hipócritas, ustedes, les dice, observan las tradiciones, pero a Dios no le obedecen. Entonces siempre estuvo él peleando con los hombres de su tiempo, porque ellos preferían observar tradiciones y no la palabra de Dios. Entonces, para entender, hermanos, un poco acerca de la iglesia, necesitamos ir un poco a la historia. Y por esa razón me gustaría meditar rápidamente en este lugar de donde nosotros venimos, pues somos latinos. Yo tengo que hablar de América y más aún del Salvador, más todavía. Porque vamos a ir a un tiempo, hermanos, en esos lugares donde nosotros nacimos, crecimos, pero en ese tiempo, hubo un tiempo cuando no había iglesias, ni Biblias, no habían pastores, no habían himnos, no habían cruz, ni tampoco Jesús. Y sobre esto me gustaría
meditar esta mañana. Este es un tema bastante largo, bastante amplio, no creo terminarlo hoy seguramente, pero lo que sí creo que seguramente me voy a meter en muchos problemas este día. Pero dice un dicho en el mundo, ¿verdad? Donde manda capitán, no manda marinero. Al apóstol Pedro lo azotaron y le dijeron, no hables más de Jesús. Y dijo Pedro, bueno, dijo, si he de obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo, eso lo juzgará Dios. Pero en cuanto a mí, dijo, yo seguiré hablando de Cristo. Así me azoten, dijo Pedro, así me maten. Y pues no podemos callar, ¿verdad? El objetivo, hermanos, es que el Señor obre en nuestras vidas para que nosotros podamos ser libres de verdad y ser hijos de Dios de verdad. Y no ser una iglesia más de las miles de iglesias que hay en el mundo, pero que son iglesias, pero que si son de Dios, eso no se sabe. Y nosotros no queremos caer tampoco en el mismo error. Ahora, el tema, primera parte es cuando el Evangelio llegó a América. Y esto es, como ya dije, histórico, y es un poco para que nosotros entendamos, y acá voy a correr mucho porque quiero avanzar bastante. Hubo un tiempo cuando América no conocía el nombre de Jesús. Y aquí, pues, hermanos, el año clave que nosotros debemos de ver es el 1492. Y el 12 de octubre, pues ya nos dice, ¿verdad? Históricamente qué sucedió ese día. Todos creo que en la escuela de alguna manera, si es que estudiamos, nos dijeron qué pasó el 12 de octubre de 1492 en América. ¿Qué sucedió? ¿Cómo? El descubrimiento de América. Allí vemos, hermanos, a Cristóbal Colón desembarcando. Algunos dicen que descendió a San Salvador, otros dicen que descendió en otro lugar. El punto es que llegó a América. Pero si ustedes ven en esa imagen, hay un montón de gente con él, pero si ustedes se fijan bien, también allí va un sacerdote. Y esta fecha de 1492 es el año clave que nosotros debemos de tener en mente, porque de ese año hubo un antes y un después. Ese año cambió todo en América. Ese año llevó cambios importantes en América. Es decir, hasta ese día no se sabía del nombre Jesús. Nadie sabía de la existencia de Jesús. Nadie sabía de la existencia de Dios. Nadie sabía de la existencia, hermanos, de este creador del cielo como nosotros lo conocemos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No se sabía. No se sabía porque no existía cristianismo en América. Desde miles de años hasta el 1492 no se sabía de Jesús. Cristóbal Colón fue enviado por España, y aprovechando a Cristóbal Colón, sea España como aunque Portugal, comisionaron a algunos sacerdotes para que fueran y que propagaran el evangelio, pero un evangelio a la manera de ellos, no el evangelio del Señor, porque sabemos que no era el del Señor, era un evangelio a la manera de ellos, y este fue el que llegó a América en el 1492. Pero a partir de ese momento no es que llegó el evangelio y el cristianismo, ya América ya estaba evangelizada, no, hubo un proceso muy largo. A partir del 1492, que de hecho en esta ocasión solo se fue a reconocer la tierra, el año siguiente, en el 1493, Colón regresó. Y entonces sí llevó una serie de sacerdotes que llevaban la misión de evangelizar una tierra, un continente donde tenía sus propias civilizaciones. Hay muchas, pero yo tomé solamente aquellas de Centroamérica, aunque sí hay más. Por ejemplo, ahí no están los aztecas, ¿verdad? Ni tampoco los incas. Pero quise tomarlos de Centroamérica para irme ya acercando al Salvador. Es que me hace falta El Salvador. Y aunque sea hablando de las civilizaciones, pues voy a calmar mi ¿cómo se llama? Nostalgia. Más que ya viene Navidad, ¿verdad?
Cuando llegó Cristóbal Colón, lo que encontró fue una serie de civilizaciones en toda América. Cada región tenía, hermanos, ¿cómo se llaman? Sus tribus, sus grupos de civilizaciones. Y allí donde descendió él, más que todo América Central, allí nosotros vemos, hermanos, que habían civilizaciones con sus creencias, con sus ritos y con sus cultos. Habían mayas, pipiles, lencas, chorotegas y nicaraos. Esto es en Centroamérica. Dicen que nosotros somos de los pipiles. Se nos ve en la cara, ¿verdad? Ese me parece pipil, dice uno. Entonces, esto fue lo que encontró Cristóbal Colón cuando llegó a América. Pero fíjese, hermanos, que estas civilizaciones al día de hoy todavía existen. Todavía no se han borrado. Hice una búsqueda bastante tremenda, bastante aprofundizada, y al final me encontré con que hoy existen más de 6 millones de mayas en México, Guatemala, Belice y Honduras. Personas que pertenecen a la civilización maya. También encontré que los pipiles aún existen, especialmente en Izalco, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Sonsonate y Aguachapán, y aún se conserva parte del idioma náhuatl, pero está en riesgo crítico de desaparecer. Esto es en El Salvador, ¿verdad? También encontré que hay comunidades lencas vivas, especialmente en Honduras y al oriente de El Salvador, es decir, Morazán y La Unión. Y los chorotegas aún viven principalmente en Guanacaste, Costa Rica y zonas del Pacífico de Nicaragua. Los nicaraos eran nahuas, que eran una tribu, familia de los pipiles, considerados culturalmente absorbidos, pero no totalmente desaparecidos. Es decir, ya casi que no se encuentran, pero todavía existen en algún lugar remoto de allá de esos lugares donde todavía están. Ahora, el punto, hermanos, de todo esto es para entender cuánto es nuevo el Evangelio en América. El Evangelio no es antiguo. El Evangelio es nuevísimo. De hecho, el boom del Evangelio ha sido hoy en el 2000. Fíjense. La primera llegada del cristianismo a América, es decir, el catolicismo traído por España. Esto sucedió del 1493 en adelante, un año después del descubrimiento de Cristóbal Colón. Llegaron los sacerdotes y cuando llegó Colón, llevó los primeros sacerdotes católicos para que estos pudieran evangelizar América. Pero como ya dije, pues evangelizarla a la manera de ellos. Se establecieron primeramente en República Dominicana y Haití. Allí es donde estuvieron primero, y durante el siglo XVI, es decir, en el 1600, ya del 1493 al 1600 ya pasaron bastantes años, ¿verdad? Para el 1600 llegaron a América los franciscanos, enviados de acá, de Europa, los franciscanos. Uno de ellos era un sacerdote que estaba allá en mi pueblo, me parece que era franciscano. Bastante, un ícono de la ciudad, Padre Valerio, italiano. Él estuvo para hacer las cosas más importantes de Tejutla, y de hecho nuestra iglesia en esta búsqueda me apareció, porque es una iglesia colonial, digo nuestra, de donde yo vengo, ¿verdad? No es que sea mía, ni la quiero tampoco, pero una iglesia colonial, la de mi pueblo, que fue construida a finales del 1800 y concluida pues a inicios del 1900, la iglesia colonial construida por los sacerdotes católicos. Entonces en el 1600 llegaron los sacerdotes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos
y los jesuitas, y se establecieron en México, Centroamérica y Sudamérica. Ahí es donde ellos llegaron y ahí comenzaron su actividad. México, Centroamérica y Sudamérica. Desde ahí partió el programa de ellos de colonizar América, de hacer de América un continente católico. Para esto llegaron ellos. Ahora, ¿cuál fue el evangelio que ellos trajeron o que llevaron pues allá? ¿Cuál fue el evangelio que ellos llevaron? El evangelio que llevaron fue un cristianismo mezclado con poder político. Una evangelización acompañada de conquista. Colón era un conquistador. Que Dios los utilizó, hermanos, en un primer momento. El Señor los utilizó a estos para llevar la semilla de un Jesús. O sea, el conocimiento, implantar en la mente de esos indios que existía Jesús y la obra de Jesús. ¿Por qué no utilizó primeramente a los misioneros evangélicos, protestantes? ¿Por qué no los mandó? Porque los indios se los comían, se los hubieran comido, los hubieran matado. Entonces, por eso mandó primero una organización religiosa con poder militar y con poder religioso para que ellos por lo menos llevaran la idea de un Jesús. ¿Qué hacían estos conjuntamente con Colón y todos los que llegaron? Te tenés que hacer cristiano, les decían a los indios allá, a los pipiles y a los mayas. Te tenés que hacer cristiano. Yo no quiero, decían. Ah, no, decían, y sacaban la espada y le daban su rasguño. ¿No te lo vas a hacer? Sí, está bien, así sí, soy cristiano, decían. Entonces, llevó Dios y utilizó este cuerpo de evangelizadores, aunque sí era erróneo, pero el Señor lo permitió para que estos abrieran brecha, para que cuando llegara el verdadero evangelio, ya la gente ya tuviera en su mente el nombre Dios, Jesús, iglesia, cruz, sacrificio en sus mentes. Ya el Señor abrió la brecha, pero para abrir brecha mandó a algunos que eran un poco malos. Estos no llegaban exponiendo el evangelio, lo llegaban imponiendo. Nosotros, la iglesia cristiana, lo exponemos, no lo imponemos. Uno predica el evangelio, allá el que lo oye si lo quiere recibir o no. Eso es exponerlo. Pero ellos lo que hacían era imponerlo. Lo vas a aceptar sí o sí. Y si no, te vuelo las orejas. Entonces, esto fue lo que sucedió. Y el evangelio que ellos llevaron fue una evangelización acompañada de conquista, conversión forzada en muchos casos, forzada por lo que acabo de decir, a la fuerza. Y llevaron la construcción de los templos, mire, y los catecismos, la doctrina de ellos, la Biblia. En ese entonces no estaba al alcance del pueblo. De hecho, la Biblia por más de 300 años fue prohibida. Y aquí encontramos un cuadro, hermanos, un cuadro de las iglesias coloniales, iglesias o ¿cómo se llaman? Catedrales que fueron construidas por parte de ellos en esos tiempos. Por ejemplo, en el 1900 se reconstruyó la Catedral Metropolitana de San Salvador. Esto es en El Salvador. La Catedral San Juan Bautista de Chalatenango se construyó en el 1713. La iglesia de San Pedro Apóstol de Metapán, Santa Ana, dice, ¿verdad? Se construyó en el 1736 al 1743. La iglesia de Santa Cruz de Roma, Panchimalco, siglo XVI, es decir, en el 1600, siglo XVI. Iglesia Inmaculada Concepción de Potonico, Chalatenango, aproximadamente en el siglo XVIII, o sea, en el 1800. Iglesia Santo Tomás Apóstol, esta es la de Tejutla, donde nacimos algunos de los que estamos acá. Se edificó en el 1800. Así es, ¿verdad? Sí. En el 1800.
Y la iglesia del Pilar, Sitalachaalatenango, a finales del siglo XVII, dice, y principios del XVIII, se construyó entre 1700 y el 1800. Y finalmente la parroquia parroquia San Miguel Arcángel de San Miguel en el siglo XVIII. Y después hubieron algunas modificaciones. Pero esto, hermanos, para que nosotros veamos cómo llegó el Evangelio a América. Y aquí todavía estamos en el 1800 y del Evangelio no se ve nada todavía en el 1800. Porque sí llegaron algunos a América a temprana edad, misioneros enviados de aquí, de algunos países de Europa, pero la actividad de ellos no fue inmediata. La segunda llegada, la primera fue el Evangelio a través de la Iglesia Católica. La segunda llegada de la fe es el Evangelio protestante y la Biblia a América. Esto sucede entre el 1800 y el 1900. Y aquí es donde llega el Evangelio, el protestante, el que nosotros conocemos. Llegó a América entre estos años, 1800 y 1900. Pero durante más de 300 años la Biblia había estado prohibida. Y como había estado prohibida, pues estos misioneros que llegaron de varios países de Europa, ellos llevaron al pueblo Biblias en idioma del pueblo, porque no había, las Biblias eran en latín y solo los sacerdotes las podían leer. De hecho, yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, todavía oficiaban misas en latín en mi pueblo, cuando yo estaba pequeño. No eran en español, las hacían en latín, una lengua que era propia de ellos, de Vaticano, de la Iglesia Católica, no del pueblo. Y estaba prohibida leerla. Estos misioneros llevaron Biblias y entonces fue cuando la Biblia recién llega al país El Salvador, entre los otros países que pertenecen a la América Central, porque en toda esta investigación más que todo me he centrado en la América Central para que la podamos entender un poquito mejor. Llevaron escuelas bíblicas, llevaron iglesias protestantes, y aquí es un punto bastante fundamental, porque toda esta historia, hermano, tiene un porqué. ¿Por qué se la estoy contando? No es porque ganas de contar historia de allá, no, es que tiene un porqué. Aquí comienzan las iglesias protestantes, ya habían iglesias católicas, y aquí es donde la gente allá en América comienzan a convertirse al Evangelio. Pero ¿de dónde son sacadas? Al principio dije que el Señor llevó la idea de un Jesús, de un Dios, de una cruz, pero con mano fuerte, ¿verdad? Y les impusieron la iglesia tradicional. A la fuerza, era conquista la de ellos. No era evangelización libre, era conquista. Pero cuando llega el Evangelio, rescata a todos esos que ya tenían la idea de un Jesús. Jesús ya estaba en la mente de todo el mundo en América. Y cuando llega el Evangelio ya no le fue difícil hablarle de un Jesús que ya ellos conocían, solo que ellos conocían otro tipo de Evangelio, no el Evangelio verdadero. Entonces comienzan estos a fundar iglesias y también llevaron la predicación de la salvación por fe y no por fuerza. Es diferente, ¿verdad? La salvación por fe que la salvación por fuerza, a la fuerza. Llevaron evangelismo personal, llevaron himnos y enseñanzas cristianas sólidas, y estos pues, ¿dónde estoy yo? Y estos fueron perseguidos, los misioneros estos fueron perseguidos, apedreados, expulsados, encarcelados y algunos asesinados. Los misioneros que llegaron de Europa. Y vinieron o llegaron a Europa porque ellos creían, y eso es lo que ellos testificaban, ellos creían que América necesitaba de Cristo. Y que así fue, pues ellos fueron enviados por Dios. A ellos los llevó el Señor. Pero el punto, hermanos, es que el Evangelio llegó a América entre el 1800 y el 1900, es decir, finales de 1800 quizás, y luego en el 1900 fue donde hubo una evangelización un poquito más fuerte, más masiva se podría decir.
Y para dar un vistazo de lo que sucedió en El Salvador, según la línea del tiempo, en el 1893 llegó Francisco Pensotti y él introduce Biblias en El Salvador cuando eran prohibidas y él las introduce. En el 1896 Samuel inicia la obra misionera organizada, pero en el 1914 llega Frederick con su primer movimiento pentecostal, y a partir del 1930 llegan asambleas de Dios y otras misiones pentecostales, desde el 1930 hasta el 1960. O sea, hermano, la idea es que nosotros nos demos cuenta que este evangelio no está allá de hace miles de años, ni hace cientos de años, es nuevo. O sea que nuestros abuelos fueron los primeros cristianos. Esa es la verdad, esa es la realidad, y eso es lo que nosotros debemos entender en todo esto. Antes de nuestros abuelos habían pipiles, ofreciéndole cultos al dios sol, al maíz, exactamente, porque ellos, los pipiles, le hacían culto a la naturaleza y entre ellos al sol, ¿verdad? Pero hasta el maíz tenía su culto. Y por eso nosotros, hermanos, engordando con maíz, qué pupusa, qué tamal, qué tortilla. ¿Querés pan? No, porque no es de maíz, dice. Eso heredamos. Pero, mire, en el 1970 o del 1970 al 1990 hubo una explosión evangélica durante la guerra civil. ¿Por qué? Eso fue en nuestro país, ¿verdad? Porque la amenaza de una guerra ablanda a cualquier ser humano. Y ahí pues cuando uno está en aflicción, ¿por qué uno busca más a Dios cuando ya el médico le dice te vas a morir? ¿Y por qué no lo busca uno antes? ¿Por qué a Dios normalmente uno le busca con una mayor intensidad cuando uno está pasando una grave necesidad y no cuando todo va bien? Cuando todo va bien uno piensa en todo menos que en Dios, ¿verdad? Entonces la guerra domó a muchos y ahí pues el Señor aprovechó eso para hacer que el evangelio tuviera una explosión en El Salvador. Durante la guerra civil, los evangélicos aprovecharon, los misioneros, y regaron el evangelio por todo el país. Aunque si el evangelio en ese entonces, hermano, ser evangélico no es como hoy. Hoy uno dice, soy evangélico. Ah, qué bueno, le dicen los amigos a uno, cuánto te admiro, le dicen. Ah, en aquel entonces no. En aquel entonces los evangélicos los mataban. Los mataban. No era fácil. Decir soy cristiano en esos tiempos de guerra era como decir ser cristianos en tiempos de Jesús. Los cristianos eran perseguidos y asesinados. No como hoy, hermano. Me eché un trago para agarrar valor porque lo que viene. Entonces, mire, pero del 1990 al 2020 fue el auge de movimientos neopentecostales y ministerios independientes. ¿Hace cuánto, hermano? Del 2020 fue hace 5 años. Lo que yo quiero es dejarle en su mente que este evangelio que nosotros profesamos, y este evangelio en el cual nosotros creemos, y este evangelio que nuestros padres y nuestros abuelos nos heredaron, es nuevo. Ahora, ¿por qué he querido mencionarle todo esto? Primero, para que entendamos, hermanos, que el evangelio es bastante reciente allá en América. Nos lo llevaron los europeos en el 1900. Hoy de allá vienen a Europa los misioneros, dicen. Vamos, dice Italia para Cristo. Dicen allá, ¿verdad? A los que vienen a hacer sus campañas aquí, que otra cosa no buscan más que llenar sus bolsillos, los que vienen de allá para acá. Otros van para Estados Unidos y así, llevando misiones, pero la misión es llenarme el bolsillo mío, no nada más. Entonces, el evangelio, hermano, es bastante reciente, pero lo que quiero mostrarles con esto es que primero llegó el catolicismo. Primero se construyeron las iglesias católicas. La iglesia católica llegó y puso las bases
del cristianismo, aunque sí malo, pero puso sus bases. Y en parte eso Dios lo utilizó, como ya dije, pues estos llegaron con mano fuerte. Estos llegaron y se impusieron. Y Dios lo permitió para que cuando llegaran después los misioneros que llevaban ya no un evangelio de guerra, sino un evangelio de paz, porque el evangelio es de paz. Nosotros predicamos un evangelio de paz, no es conquista a la fuerza. Entonces, hermanos, llegaron estos, pusieron sus bases, hicieron sus iglesias y América ya tenía toda una organización religiosa. Las iglesias ya estaban hechas, los templos ya estaban hechos, los altares ya estaban hechos. A la gente ya se le había enseñado cómo se hacía una misa. Y después llegó el evangelio. Nada se sabía del evangelio, nada. Antes no había evangelio. El que llegó primero, por eso el gran pleito entre los católicos y evangélicos toda la vida allá. Dicen, pero nosotros somos más antiguos que ustedes, nosotros aquí, ustedes son nuevos. Y en parte tienen razón. No es que el evangelio sea nuevo, sino que la iglesia evangélica en América llegó tarde. Llegó entre el 1008 y el 1900, más 1009 que 1008. Entonces, el problema aquí está, y voy a entrar a la segunda parte de este sermón, llevo exactamente media hora, y aquí es donde yo me pongo un poquito tembloroso. Las tradiciones evangélicas que no están en la Biblia es la segunda parte de del tema de hoy. Porque ahí, hermanos, el problema está, mire, como ya dije, pues, de hecho, leamos algunas líneas que están acá. Hoy muchas iglesias evangélicas reproducen estructuras, decoraciones y formas de cultos que no aparecen en el Nuevo Testamento simplemente porque siempre se ha hecho así. Por eso este mensaje es una invitación a preguntarnos con sinceridad, ¿estamos siguiendo la palabra o la costumbre heredada? ¿Por qué, hermano? Porque llegó el catolicismo y él estableció un sistema de culto. Y después llegó el evangelio. El evangelio llegó algunos siglos después. Entonces, cuando se convertían los primeros cristianos, ¿qué se hizo? Los cristianos no sabían cómo era una iglesia evangélica. Nunca hubo. La que había era la católica. No habían evangélicas. Entonces no sabían cómo hacer una iglesia, no sabían qué era una iglesia, no sabían. Entonces, ¿cómo estructurizaron la iglesia? Viendo aquella que ellos conocían. Esto sucedió en América. Copiando lo que aprendieron allá. Y este es un punto, hermanos, muy fuerte y muy delicado, porque ya desde hace ya muchas semanas el Señor me viene hablando acerca de esto, de dejar algunas cosas que la iglesia hace sin razón, sin un porqué. Por ejemplo, mire, empecemos examinando una de las prácticas más comunes y antiguas. Por ejemplo, las flores en el altar. Se ven bonitas las flores. Y ojo, quiero decir de anticipación, quiero hacer una aclaración. No es pecado poner flores en la iglesia. No es pecado. Pero lo que yo quiero con esto es abrir entendimientos, abrir ojos, abrir discernimiento, de modo que nosotros cuando hacemos las cosas las tenemos que hacer desde el punto de vista correcto, no incorrecto. Porque muchos dicen que las flores son para el Señor y las flores no son para el Señor. Las flores las ponemos, hermanos, porque se ve bonito, es un adorno, es un ornamento, es una decoración, pero a mí me gusta ver las flores. ¿Cuántas veces Dios nos dijo, tráigannos flores o pónganme flores en el altar? Ni en la Biblia no está nunca lo dijo, nunca. No hay un versículo que diga que hay que poner flores en los altares, ni allá en Israel, ni nunca. No existe.
Pero por eso ya no vamos a poner. No, el que quiera poner, que ponga. El punto es, hermano, el punto es que muchas veces se elevan las flores a volverlo culto. Y las flores se vuelven parte de lo religioso, parte de lo divino, y muchas veces hasta podemos pensar nosotros que nosotros le ponemos flores al Señor y que Él está contento porque le pusimos flores, cuando las flores las ponemos porque nos agradan a nosotros. Pero lo que quiero mostrarles, hermanos, y lo que quiero decir desde un principio es que quien quiera poner flores en el altar, pecado no es, porque Dios no las pidió, pero tampoco lo prohibió. Tampoco lo prohibió. Pero si se van a poner flores en el altar, se tiene que hacer con entendimiento. Y no solamente porque siempre se hizo, porque siempre han habido flores en la iglesia, siempre, y entonces hay que poner. No, eso es erróneo. Eso es erróneo. Si a mí me enseñan o me hubieran enseñado que al cumplir 10 años en la iglesia tenía que agarrar una pistola y darme un tiro, ¿qué hago? ¿Me lo doy? No, tenemos que entender qué es correcto y qué no es correcto. ¿Hasta qué punto yo me puedo dejar arrastrar de una estructura religiosa y hasta qué punto yo tengo que decir basta? Esto ya no, a mí me parece que esto a Dios no le agrada. Entonces, fíjese, hermano, vamos a entrar en este tema, las flores en el altar, y punto 1, porque hay muchas cosas que ver, no solo las flores, hay muchas cosas que ver. Pero como ya dije, pues no voy a terminar seguramente hoy. De hecho, ya llevo 35 minutos. Las flores en el altar, ¿son decoración o devoción? Cuando entramos en un templo evangélico es común ver un arreglo de flores sobre el púlpito o frente al altar. Para muchos creyentes es algo inocente, decorativo e incluso bonito, pero pocos se preguntan de dónde viene esta práctica. ¿Aparece en la Biblia o es una tradición heredada? Por eso hicimos la lectura inicial, que era Colosenses 2:8. Nadie os engañe con tradiciones o huecas sutilezas según las tradiciones del mundo y no según Cristo. Nadie os engañe, dice el Señor. Mire, hermanos, para ser claros, para no andar con tanto rodeo, fíjese que es nieve. Fíjese que, no, hojas quizás. A pájaros eran. Pues entonces fíjese, hermanos, que para no andar con tanto rodeo, voy a decir una frase que ya prácticamente me justifica todo lo que después va a venir en el resto de lo que vamos a estar viendo. Las iglesias evangélicas, cuando vienen, ¿cómo se dice?, construidas, edificadas, al no tener ningún conocimiento de qué es iglesia, cómo estructurizarla, las sillas, el altar, los púlpitos, al no saber qué hacer, los cristianos nuevos llegan de otra iglesia y ya traen una idea de iglesia, aunque sí equivocada, pero ya traen una mentalidad formada de allá. Ese es el punto y a eso quiero llegar. Y la iglesia evangélica absorbió las tradiciones de aquella iglesia. Y así vivimos hasta hoy. Y nunca nadie lo ha visto, nunca nadie lo ha querido ver. Nunca nadie. Por ejemplo, un punto que no vamos a ver ahora, que lo mencioné ya en otras ocasiones, cuando ponemos los velos, las cortinas en los altares, eso lo heredamos de allá, no es de acá. De hecho, cuando vamos a ver la Biblia, eso tiene una simbología bastante fuerte, porque allá en el templo judío había un velo, una cortina, pero cuando el Señor muere, la partió y la
la quitó, porque ya no se necesita, dijo. Y el Señor la quita, que ese es un punto que vamos a ver después con mayores detalles y con más cuidado. El Señor lo quita y nosotros los evangélicos, ¿qué hacemos? Lo ponemos, lo que Él quitó, lo que Él elimina, nosotros lo queremos poner en el altar. Y andamos diciendo que el altar es santo, que el altar es aquí, que el altar es allá, y pareciera que el altar mismo se nos volvió un Dios. Y eso a Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Porque más importante que el altar son ustedes. Más importante que el altar soy yo. Más importante. No, ahí no te subas. Y si el que se sube es más importante que el mismo altar. Si esto es madera, es alfombra, es metal, nada más. Esto no tiene nada de santo. El santo tengo que ser yo. Entonces caemos en ese tipo de errores de tradiciones heredadas que la iglesia evangélica trajo cuando las iglesias nacieron, porque las iglesias son nuevas. Las iglesias comenzaron a ser edificadas a partir del 1900, comenzaron las iglesias a formarse, pero el catolicismo llegó desde antes. 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, el catolicismo estuvo operando en América. Las iglesias llegaron al final, en el 1900, las evangélicas. ¿Qué sabían de iglesia los cristianos evangélicos? No sabían nada. Y nosotros ahora somos, hermanos, nosotros la iglesia evangélica hoy somos el resultado de lo que aquellos misioneros tenían el concepto de iglesia que ellos tenían, es lo que nosotros somos hoy. ¿Han visto ustedes que las iglesias evangélicas ni una es igual que la otra? No somos iguales, porque cada una se forma en base al pastor que tiene. Si el pastor es cantante, esa iglesia pasa solo cantando. Si el pastor es un hombre de oración, esa iglesia pasa solo orando. Si el pastor es maestro, esa iglesia pasa solo estudiando. Cada iglesia se forma en base a su pastor. La iglesia evangélica en general se formó en base a los misioneros que llegaron allá. Lo que ellos pensaban, el concepto y la idea que tenían de iglesia, esa se formó. Y más que buscar en la Biblia si la iglesia era así, se siguió adelante haciendo las cosas simple y sencillamente porque siempre se hizo así. ¿Por qué ponemos flores? Porque siempre se han puesto flores en el altar. ¿O no? ¿Verdad? Pecado no es, hermano, repito, porque aquí el punto no es hacer, ¿cómo se dice? Hacer pleito o hacer división o hacer contraste o hacer, ¿cómo se dice? Ser contenciosos, dice Pablo. La idea no es esa, la idea es que abramos los ojos. Si mañana nosotros ponemos flores aquí, las vamos a poner, pero con un entendimiento diferente. Porque no es pecado ponerlas, pero no ponerlas pensando que a las flores casi que las volvemos también algo santo, algo divino. Mire, déjeme ver dónde estoy. La verdad histórica que casi nadie conoce. Mucho antes del cristianismo, los pueblos mesopotámicos, egipcios y posteriormente los griegos y romanos ofrecían flores a sus dioses. Las flores eran símbolos de vida, belleza, fertilidad, poder divino y presencia de lo sagrado. O sea, las flores eran consideradas casi, no digo dioses, pero las flores como que se unificaban a sus dioses y se volvían. Por eso hay imágenes de dioses paganos con flores en sus manos, porque la flor era casi que se unificaba al dios pagano. Y todo esto para que nosotros entendamos cómo llegaron nuestras flores a nuestros altares. ¿Cómo llegaron? Mire. Para que nosotros tengamos
una idea, a título de ejemplo, podemos ver estas imágenes. Mire, Roma, siempre Roma, Grecia, lo que tenemos que ver son las flores, ¿verdad? Egipto. De estas imágenes también hay imágenes esculpidas, que uno basta que entre en Google y las busque y las encuentra. Todo esto no está oculto, está todo a la luz de todos. Babilonia y la Mesopotamia. Todos los dioses con arreglos florales. Pero ¿cómo pasaron al cristianismo? Lo que pasó, hermanos, fue que en el siglo IV el emperador Constantino declaró que Roma era cristiana, entre el 300 y el 400 realmente. Pero para lograr unidad, para no crear división entre el pueblo, que hasta ese momento todos los cultos eran paganos, como la Navidad, ¿verdad? La Navidad ya existía, no era la Navidad que conocemos hoy, pero ya existía. El día de la amistad y de los enamorados ya existía. Son enseñanzas que son muy conocidas entre nosotros, ¿verdad? Por todo lo que se ha enseñado acerca de ellas. Pero todos los templos hasta entonces eran paganos, todos. Y ahí se le hacía culto a los dioses paganos. En tiempo de Roma, en tiempo de Grecia también, en tiempo de Babilonia también. Cada uno sirvió a sus dioses paganos y tenían sus templos, y cada uno a sus dioses les ofrecían flores, pues era una ofrenda de los dioses. Las flores eran una ofrenda para los dioses. Y miren, nosotros ahora traemos flores y muchas veces pensamos que son para el Señor, tratándole exactamente como que él fuera un dios pagano. ¿Y esto le agradará a Dios o le ofenderá a Dios? Repito, no está mal poner flores, lo malo es la intención del corazón. Eso es lo que Dios aprueba o desaprueba, la intención de mi corazón. Entonces, las fiestas, para crear unidad, no destruyó los cultos paganos, Constantino, los transformó. Y el culto a Nimrod, Semiramis y Tamuz se volvió el culto a Jesús, a María y a José, a María y a Jesús. Y se volvió la Navidad, que no era Navidad, y se hizo Navidad. Se cristianizó todo. Las fiestas, símbolos y prácticas religiosas de los antiguos dioses fueron simplemente renombradas como cristianas, se les cambió nombre. Esto sucedió cuando Constantino, él declaró que se había hecho cristiano, pero realmente no se hizo cristiano de verdad. Lo que se hizo fue religioso, y de ahí pues es cuando se desprende la Iglesia Católica. Porque los papas son la continuidad de los emperadores. Cesaron los emperadores y siguieron los papas. Lo que allá era un imperio, un ejército, un gobierno político, ahora se volvió igual, pero religioso, que es el Vaticano. Entonces, los papas es la continuidad de los emperadores. Eso es. Entonces, se dice que se convirtió, pero realmente no se convirtió. Lo que comenzó a hacer era querer imponer su cristianismo, que fue lo que la Iglesia Católica hizo durante la Santa Inquisición. No sé si tienen conocimiento de cuántos millones mató la Iglesia. Millones. Aquellos que no aceptaban el evangelio de ellos, los mataban, simple y sencillamente porque no aceptaban lo que ellos pensaban, los acusaban de herejía. Y la herejía, la palabra herejía traducida al español es libre de pensar. En pocas palabras ellos decían: ustedes no pueden pensar lo que ustedes quieran, acepten lo que nosotros creemos y ya. No acepto, decían los evangélicos o los cristianos, porque siempre han habido, los mataban. Esto sucedió, la iglesia siempre fue así. Ahora, los templos paganos se volvieron
iglesias. Las procesiones fueron dedicadas a santos, ya no a sus dioses paganos. Y las flores ofrecidas a dioses paganos pasaron a ser flores ofrecidas a vírgenes, a santos y a altares cristianos. Esto es lo que sucedió históricamente hablando. Así nació una tradición que permaneció durante siglos en estas tierras pues, de Europa, y llegó intacta a América. Es decir, cuando el catolicismo llegó allá, llevó todo esto que iba de acá. Porque los templos de allá, las iglesias de allá, las iglesias o catedrales coloniales que construyeron allá, las edificaron en base al modelo de aquí. Y ellos fueron los que llevaron todo esto. De dioses paganos pasaron a... Eso fue lo que sucedió. Ese fue el cambio, esa fue la conversión. Pero esa foto es real, hermano. Mire cuánta flor. Y se entiende que no es una iglesia evangélica, ¿verdad? Pero el punto es que esas iglesias ya existían antes de las evangélicas. Mucho antes. Las evangélicas llegaron después. Y esto es lo que se veía, en un altar católico. Mire. No son evangélicas, ¿verdad? Pero no le parece a usted que son muy similares a nuestros altares, ¿verdad? Son iguales a nuestros altares. Ahora, mire, flores, 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 flores. Aquí tenemos, hoy solo tenemos algunos flores de apellido. Quizás lo vamos a sacar también. Por si la duda. No, eso no es pecado. No, ni las otras son pecado. Lo que Dios no aprueba, hermano, es la intención del corazón. Nosotros podemos poner flores y de hecho vamos a poner, pero ya no con una idea equivocada. Ya no, porque no es pecado poner flores. Lo que es pecado es cómo yo la pongo. Eso es lo que es malo, la intención. Pero ¿es absolutamente necesario que pongamos flores en la iglesia? No. De hecho, ven que ya ni tenemos flores. Hasta ahorramos plata. Caras las flores aquí, hermano. Yo no entiendo esas iglesias que llenan los altares de flores y nosotros un ramito ponemos y gran gasto. A fin de mes es un gasto importante y esa gente que pone pero como 50 jarrones adelante del altar y el pastor ahí entre las flores. ¿Cuánta plata, hermano? Y si tanto dinero tienen, ¿por qué no ayudar al que necesita? En vez de hacer que el dinero se pudra en flores, porque eso es hacer el dinero podrir en flores. Es dinero botado, ¿sí? Si tanta plata tienen, pues que ayuden al necesitado, pero que no llenen los altares de flores, que ¿para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la intención? Que iglesias se hacen, ¿cómo se dice? Disputas no. Se hacen competencia a quien más flores tienen. Qué bonito mi altar. Y para el Señor. ¿Para cuál Señor? Porque a Dios seguramente no le está agradando. Si yo voy a poner flores porque voy a adornar, sí. Yo puedo poner flores aquí, puedo poner plantas allá en la pared, de este lado, de aquel lado, para que embellecer nuestra iglesia como ponemos flores en nuestra casa.
Como ponemos el centro de mesa en el comedor, también en la iglesia, sí, pero no pensando que es para Dios. Yo no pongo flores en mi casa pensando que es para Dios, ¿verdad? Tampoco en la iglesia. Tampoco en la iglesia. Esta es una cosa que viene desde tiempos mesopotámicos, tiempos babilónicos, tiempos egipcios, tiempos griegos y tiempos romanos. El uso de las flores no es que es de ahora. Y Roma, pues, porque Roma absorbió todo lo pagano, siguió poniendo flores en sus templos, que es lo que estamos viendo ahora. Y la iglesia evangélica, copiándole todo a la iglesia católica. Qué copiones somos. Como que no tuviéramos vida propia, ¿verdad? Necesitamos vivir lo que los otros hacen, lo que los otros dicen. Pero ¿qué dice el Señor o qué dirá el Señor de todo esto? Hasta llegan al punto de ofrecer flores a los muertos. Que ese es otro punto de discutir. ¿Será correcto llevarle flores a los muertos? Esta es una fiesta netamente católica, llevar flores a los muertos. Netamente católica. Son ellos los que promueven el llevar flores a los muertos, pero eso es casi que hacer culto a los muertos. Entonces veamos el uso erróneo que se le hace a las flores, o que le hacen ellos a las flores. El uso erróneo. Ahora, vamos, que sigue. Cuando llegó el protestantismo, también heredó ese tipo de cosas. También las heredó. Y entonces vemos, ahí les tapé la carita porque si se ven en el video, hermano, me mandan a fusilar. No sé ni quiénes son. Pero fíjese, allí bien orgullosos, ¿no? Los líderes mostrando el altar con símbolos romanos, mire. Con símbolos romanos, que otra cosa que yo no recién estoy entendiendo y viendo, y me entra mucha curiosidad por qué las iglesias insisten en poner símbolos romanos en las iglesias como las columnas romanas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si sumamos 1 más 1 nos da 2, ¿verdad? Ni modo, ¿verdad? ¿O alguien le dio 3? No. Si comenzamos a hacer las cuentas de todo esto, todo lo que vemos, la simbología, las flores y todo, nos lleva a Roma. A Roma. Allá nos lleva. De allá viene todo. Y las flores, y las columnas romanas y todo eso. Y se ven bonitas. Yo hace años quería columnas romanas porque me gustaba cómo se veían en las otras iglesias. Y busqué y no hallé. Menos mal. Menos mal que no hallé. Esta es otra iglesia que también le quité el nombre que tenía allí para que no se identifique quién es, ni dónde es, ni yo sé quién es. Pero las comparaciones que necesitamos hacer es los altares católicos y los altares evangélicos. Son iguales, hermano. Son iguales. Miren, altar evangélico, ahí todavía tienen tiradas las flores porque todavía están trabajando, están armando las flores, y tanto es el orgullo que hasta fotos, para publicar, porque es algo que me enorgullece como iglesia. Son todas iglesias evangélicas, que honestamente, repito, me parece una exageración. Porque sí está bien poner flores, hermano, pero no, sin exagerar, como se dice, sin exageración, ¿verdad? Moderado, sí. Altares cristianos.
A mí me parece que cada vez se va a copiar más y más y más y más a la iglesia tradicional, que no por caso se le llama tradicional. Yo creo, hermanos, que si nosotros no nos ponemos las pilas y no abrimos los ojos, también nos vamos a volver tradicionales, si no es que ya lo somos. Necesitamos abandonar la tradición y apegarnos a la Biblia. Jesús le dijo a los religiosos de entonces, les dijo hipócritas, porque ellos defendían las tradiciones. Hipócritas, les dijo Jesús, que lo escribí, pero no lo puse allí el versículo, pero quizás no lo vamos a leer para no estar quitando la diapositiva. Tal vez al final lo leemos. Que no, se acabó el tiempo. ¿Y ahora? Bueno, Dios les bendiga, hermano. ¿Qué dice la Biblia? Solo unos minutitos más, hermanos. Ya la sopa ya solo se calienta, ¿verdad? Y ya se vuelve. ¿Qué dice la Biblia? En toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, no existe un solo pasaje donde se ordene colocar flores en el altar. No existe. No existe ningún versículo. Solamente encontré uno, y quizás íbamos a leer la Biblia rápidamente. Quitamos la diapositiva y después la volvemos a poner. Porque sí existe uno y ese sí lo quiero leer, pero no está en las Biblias antiguas, ni en la Reina Valera, ni en las otras, sino que está solamente en la versión lenguaje actual. Lo único que esa Biblia es del 2003, es reciente esa versión. Antes ese versículo no existía, del 2003 para acá existe ese versículo, pero no existe en el original. Leamos, por favor, ¿dónde está? Me perdí. Lenguaje actual, la TLA, Salmo 118, versículo 27. Salmo 118, versículo 27. Mire lo que dice en la versión lenguaje actual. ¿Qué le parece, hermano? Dios es nuestra luz. Llevemos flores al altar y acompañemos al pueblo de Dios. Haciendo una búsqueda, este es el único versículo donde habla de flores en el altar. El problema es que hasta el 2003 no existía nada de esto. Solo del 2003 para acá. Pero la Reina Valera, ¿qué dice? Para hacernos una idea. Dice, Jehová es Dios y nos ha dado luz, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Allá en el altar habían cuernos en el altar. Y aquí puede referirse, aunque si esta versión tampoco es tan fiel al original, puede referirse a llevar víctimas, a atar víctimas que son los sacrificios, podrían ser sacrificios que se llevaban al altar, pero también esta no es tan ¿cómo se dice?, fiel al original. La puse para que veamos el contraste del llevemos flores al altar, ¿verdad? Aquí no habla de flores. El original, ¿sabe qué dicen? El original, hablando de una procesión que parte de la ciudad y van hacia el templo y llegan hasta el altar, dicen, atemos ramas hasta llegar al altar y llevémoslas, es decir, el contexto es, hagamos una procesión. Es lo que hizo el pueblo cuando llegó Jesús. Todos tomaron ramas, palmeras y todos alabando allí al Señor, ¿verdad? En su entrada triunfal, y se hizo casi que una procesión con Jesús adelante, entrando a Jerusalén y toda la gente detrás y adelante tirando palmas en las calles. Pero no hablaba, este versículo no habla de poner flores en el altar. Habla de una procesión que parte, va y llega hasta el altar y habla al original de atar ramas, o sea, hacer ramos, pero mientras se va festejando por todo el cortejo hasta llegar al altar. Es una fiesta en la calle. El contexto no es templo, no es altar, no es iglesia, es una procesión en la calle.
Ese es el contexto de este versículo. Pero porque alguien en versión lenguaje actual podría leer este versículo y pensar que la Biblia sí dice que hay que llevar flores al altar. Y no dice, nunca lo dijo. Las flores sí aparecen, pero tienen otro significado. Por ejemplo, cuando el pastor predicó, los que estuvimos en el aniversario de nuestra iglesia hermana, habló del candelabro, ¿verdad? Y que cuando daba martillazos estaba forjando y habían flores en el candelabro, ¿se acuerdan? Pero esas flores del candelabro, aunque si estaban en el templo, eran flores de metal, de oro o de lo que fuera el candelabro. Pero ¿qué significan esas flores? Resulta que la Biblia dice, hermano, que el candelabro que da luz, primero representa a Jesús. El candelabro en el templo representaba a Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero después Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. No se enciende una luz para esconderla o meterla debajo de la mesa, sino que se pone en alto para que alumbre a los de la casa. Así alumbre vuestra luz. Entonces esas florcitas en el candelabro que al final habla de nosotros, habla de cómo debemos nosotros llevar una vida fructífera en Dios, porque antes de salir un fruto aparece la flor. Si hay flor, quiere decir que después de esa flor viene un fruto, normalmente. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que es necesario alumbrar y fructificar, llevar vidas fructíferas en Dios. Y nosotros llevamos vida fructífera cuando hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces estamos llevando vidas fructíferas porque nuestra vida cristiana en obediencia a Dios produce fruto. ¿O no dice la Biblia que el Señor al árbol que no da fruto lo cortará y lo echará al fuego? Árbol que no da fruto, dice, ya el hacha está lista, dice. El Señor busca fruto en nosotros. Por eso antes de las flores, o antes del fruto están las flores. Y eso significaba las flores en el candelabro, porque al final de cuentas el candelabro somos nosotros. Ahí en Apocalipsis vemos a Jesús caminando entre 7 candelabros. ¿Y quiénes son los candelabros? Los pastores de las iglesias. Pero no son solo los pastores, cada cristiano es una lámpara. Por eso dijo el Señor a cada uno de nosotros, así alumbre vuestra luz. Todos somos lámparas en el Señor. Por eso las vírgenes todas tenían lámparas. Porque nosotros somos las lámparas que necesitamos llenarlo de aceite para alumbrar. Llenarlo del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y de todo lo que Él quiere que llenemos para poder nosotros alumbrar. Ahora, entonces la Biblia nunca habló, hermano, de flores. Las flores para nosotros hoy lo único que representan son un adorno, una tradición sin fundamento bíblico, un elemento tomado del catolicismo, algo importado indirectamente del paganismo antiguo, un símbolo que se mantiene porque siempre se ha hecho así. ¿Por qué ponen flores en el altar? Imagínense que si alguien nos preguntara, bueno, antes de hoy, ¿verdad? Nos hubieran preguntado, ¿por qué ponen flores en el altar? ¿Qué hubiéramos respuesto? ¿Qué hubiéramos respuesto? Para mí que yo creo que en la Biblia dice, a ver, quizás diría alguno de nosotros, para mí que quizás la Biblia ha de decir algo de las flores. O simple y sencillamente uno tal vez habría dicho no sé. Pero ¿por qué se ponen flores en el altar? Es porque siempre se pusieron. Cuando nosotros nos convertimos ya habían flores en un altar. Y nosotros pues nos agregamos al sistema religioso de la iglesia evangélica y seguimos adelante con el mismo patrón. Y no es correcto. No es correcto. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros, hermanos, no abandonamos esa mentalidad religiosa, al cielo no vamos a ir. No vamos a ir. Por eso el Señor sigue diciendo en Apocalipsis, cuando cae Babilonia, que es la iglesia religiosa, el sistema religioso y tradicionalista de la iglesia cae y Dios le habla al pueblo, allá en Apocalipsis se lo dice para que nosotros entendamos
Lo escribió para que nosotros lo entendamos. Dice, salid de ella, pueblo mío. O sea que el pueblo de él también se babilonizó. Se babilonizó. Y si nosotros estamos babilonizados, necesitamos desbabilonizarnos. ¿Verdad? Porque si no, no vamos a ir al cielo. Hermanos, tenemos que acercarnos a Dios con conocimiento, con ojos abiertos, no con una venda puesta. Pablo dice que el velo es quitado a los que son de Dios. Porque los que no son de Dios tienen un velo, que es el mismo, ese velo es el mismo velo que estaba en el altar, que fue quitado. Pero Pablo después dice que cada ser humano tiene un velo puesto, pero nosotros dice que se nos quitó el velo y ahora podemos ver al Señor, dice, cara a cara. Pero necesitamos, hermanos, que se nos quite ese velo, porque muchos todavía lo llevamos puestos. Hay iglesias enteras que tienen velos en sus ojos, o vendas, pues, como se les suele llamar. Y necesitamos abrir los ojos, necesitamos ver con claridad para no caer en ningún tipo de error religioso que tal vez a Dios no le agrade. Entonces, hermanos, poner flores en el altar no es pecado, pero no las elevemos como si eso agradara a Dios. A Faraón se le llevaban flores, a los dioses paganos se le llevaban flores, a los mesopotámicos se le llevaban flores, a César se le llevaban flores, a todos se le llevaban flores. A estos emperadores romanos que también decían que eran dioses, se les llevaban flores. Después se convierte en iglesia, el imperio romano se convirtió en iglesia, por eso la Santa Iglesia, ¿cómo se llama? La Santa Iglesia se le llama, católica, apostólica, ahí está, porque nace de allí. Y ellos absorben todo eso, lo llevan a todo el mundo, lo riegan, y después llegan los evangélicos, se convierten y son sacados de allí, y se traen la idea de allá para construir sus templos hoy acá. Y eso es lo que pasó en América, en toda América, y eso fue lo que pasó en El Salvador. Eso fue lo que pasó en El Salvador. Hermano, hablar de esto no es fácil. No es fácil porque no se puede combatir con una tradición tan fuerte como la que la iglesia evangélica ha llevado hasta el día de hoy. De hecho, el que habla de esta manera es él contra todos. Por eso al inicio me sentía, después se me quitó, pero me sentía un poco así, poquitito así como atemorizado por el contenido del mensaje. Pero como ya dije, pues, cuando Dios habla, a mí no me importa. Yo no soy de nadie, yo soy de Dios. Yo trabajo para la obra de Dios. No soy de nadie, yo no le pertenezco a nadie. Y las verdades hay que hablarlas y hay que decirlas, con el fin y el propósito de ir al cielo. Ahora, si nos queremos quedar aquí a verle la cara al anticristo, pues vivamos como queramos. Pero aquí de lo que se trata, hermano, es de abrir los ojos. Ahora, todo lo que yo voy a mostrar en esta prédica o en este estudio no es prohibido. No es prohibido. Lo que nosotros necesitamos entender es que lo debemos hacer o no hacer, porque uno es libre de hacerlo o de no hacerlo. Todo lo que yo voy a mencionar en este estudio, porque ahorita ya voy a terminar, pero no termino acá. Seguiré hablando después de estas cosas. Pero uno es libre de hacerlo, de no hacerlo. Pecado no es, como no es pecado poner flores, no es pecado hacer las otras cosas tampoco. Pero el punto es que nosotros tenemos que hacerlo desde un punto de vista ya nosotros en libertad, ya no con una mentalidad esclavizada en tradiciones que no nos van a llevar a ningún lado. Digo esto porque les doy una anticipación para cerrar. Les doy una anticipación para cerrar. Algunos ejemplos. No, volvamos a la diapositiva.
algunos ejemplos de lo heredado, cosas que vamos a estar viendo después, Dios mediante, ¿verdad? Y si no me hacen desaparecer. Ese es un coro de una iglesia católica. Yo creo que no hace falta, ¿verdad?, mencionar que algunas iglesias se visten así, evangélicas. ¿De dónde lo heredó? Fíjese que en Estados Unidos esto es más fuerte porque los primeros misioneros no llegaron a América Central, llegaron a Estados Unidos, los primeritos llegaron a Estados Unidos y allá establecieron un evangelio. De hecho el evangelio de Estados Unidos, no el latino, sino el evangelio de allí, el local, es bien similar al católico. De hecho, allá a los pastores se les llama reverendos, a los pastores, y se visten como sacerdotes. Las iglesias son como iglesias católicas, tal cual en Estados Unidos, las de allá, no las latinas, las de ahí, porque allá es más fuerte la cosa, pero de allá muchos latinos están copiando también de Estados Unidos. Y esto pues, hermano, ¿para qué? Esto no es propio de la iglesia de Dios, esto es propio de la iglesia católica. Vestir a los que cantan así es de la iglesia católica. Luego, para irnos enojando más, ya me enojé. Esa es una vestimenta de sacerdote católico. No, que es una vestimenta, no, es católica. Llámenle como quieran, digan lo que quieran, pero es de sacerdote católico. Y el pastor que se viste así, mi dispiace, lo siento, I'm sorry, ¿cómo más decimos? Pero no anda en nada, no. No se puede, hermano, no se le puede decir de otra manera. Eso es religioso, eso es ser religioso. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Yo no he conocido la verdad si yo me vistiera así. Otra cosa. Se nota, ¿verdad? De todo esto vamos a hablar en futuro. Ahora, ¿es pecado usarla? No, no es pecado. Pero no se puede regañar al que no la usa porque no la usa. Y el que no la usa no le puede decir al otro, ¿y por qué la usas? No. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nuestra mentalidad es la que tenemos que cambiar. El que lo hace no peca y el que no lo hace tampoco. Como el utilizo de varias cosas que a veces se prohíben en las iglesias evangélicas. Hace tiempo estuvimos en una iglesia, me acuerdo que ahí andaba con algunos, ¿cómo fue que dijo un hermano que estaba en el altar? Estaban sistemando el sonido, creo. Y preguntó que por qué nos dejábamos la barba así. Que eso no se puede. No se puede, dijo. No, ¿y por qué? ¿Y quién te ha dicho? Si el pastor dice que dejársela así es la cosa de la mujer, le dijo a uno que andaba conmigo. O andaba conmigo o yo andaba con él, no me acuerdo. Pero así le dijo, que su pastor le había dicho. Y así el pastor no te deja subir al altar. Hermano, qué estupidez. O sea, hay cosas tan estúpidas en las iglesias, pero estúpidas. En las iglesias evangélicas, estúpidas, que si uno no anda de una determinada manera, uno no puede subir al altar. No. Está bien que cuidemos las iglesias, que cuidemos los altares. Yo cuido mucho las sillas. Si veo que alguien anda un chocolate en la mano, ahí
Alguien le va a dar un chocolate, si le vas a dar el chocolate, pero vigila las sillas. Porque después los niños se embarran todos y van a limpiar a las sillas y después pues hay que estar limpiando manchas en las sillas, ¿verdad? Está bien por orden, porque nos gusta lo ordenado, nos gusta lo limpio, está bien, pero no podemos caer, hermanos, en estupideces como un niño sube acá y regañarlo porque subió al niño al altar, si el niño es más santo que este altar. Son tonterías de nosotros los cristianos. Necesitamos comenzar a abrir los ojos y vivir un evangelio verdadero según como el Señor dice que lo tenemos que vivir. Pongámonos sobre nuestros pies. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios mío. Gracias por hablarnos. Gracias por enseñarnos. Señor, ayúdanos a entender. Te suplicamos, Dios, ayúdanos, Señor, a entender que esto no es pleito, esto no es pelear, esto no es contienda, Señor. Esto es abrir los ojos. Esto es, Señor, quitar vendas de los ojos. Ayúdanos, Señor, a entender que nosotros somos libres, que todo nos es lícito, que todo nos es permitido, pero que no todo nos conviene. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es la línea correcta, qué es lo que a ti te agrada, Señor. Cambia nuestras mentalidades, cambia nuestra visión, cambia, Señor, nuestros pensamientos, Dios mío. En el nombre de Jesús queremos ser libres. Queremos, Señor, vivir para ti como una iglesia verdadera, Señor. No queremos ofenderte, Señor, de ninguna manera. Queremos, Dios mío, establecer, Dios, una comunión íntima y verdadera contigo. Nos queremos hacer amigos tuyos, Señor. Queremos ser fieles, de modo de que cualquier cosa que hagamos, Señor, tener tu aprobación, tener tu respaldo, tener tu presencia. Ayúdanos, Señor, porque la iglesia por mucho tiempo ha vivido, Señor, engañada, por mucho tiempo ha vivido atada, Señor, a tradiciones que las alejan de tu presencia. Por eso oramos y oramos y oramos y no recibimos ninguna respuesta. A veces, Señor, es porque lo estamos haciendo mal. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como a ti te agradan y ayúdanos, Dios mío, a poder caminar según tu voluntad y no según la nuestra, a hacer lo que te gusta a ti y no lo que me gusta a mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por este momento. Gracias porque pudimos, Señor, celebrarte este culto. Dios mío, gracias. Bendigo a los que están aquí, bendigo a los que por internet, Señor, se conectan y ven y siguen, Señor, tu palabra, tu mensaje. Bendícelos a ellos también, Señor. Y ayúdanos a todos nosotros, Señor, a abandonar todo religiosismo, a abandonar todo aquello, Señor, que es tradición y que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir un evangelio desde un punto de vista diferente, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, lo que es bueno y lo que no es. Lo que no ofende, lo seguiremos haciendo. Lo que te ofende, ya no lo haremos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.